Como les decía, voy a hablar de la importancia de despertar la mente. Voy a hablar un poco de cuáles son los beneficios del despertar de la mente, para qué este tema les puede ser útil para sus vidas, cuál es su relevancia. ¿Qué es lo que siempre hago cuando hago referencia a este tema y a cualquier tema? Siempre comienzo con destacar la relevancia, sobre todo como para que quede aterrizado desde un primer momento. Porque a veces sucede, y a mí me sucedió con muchos cursos y muchas teorías y muchas disciplinas que he practicado, que la importancia en la vida cotidiana muchas veces no se recalca. Entonces desde ahí decidí, en mi caso, siempre destacar la importancia de, en este caso, la sanación mental o el despertar mental, que son sinónimos, porque cuando la mente sana es porque el sistema de pensamiento de miedo fue dejado atrás. Ya voy a comentar a qué me refiero con el sistema de pensamiento de miedo. Pero hablo de eso, ¿no? De cuando se transmuta ese sistema de pensamiento y fue transmutado hacia el sistema de pensamiento del amor o sistema de pensamiento real, la mente se funde con la conciencia y se transforma en una mente despierta, amorosa, pacífica. También se denomina este estado el estado de iluminación, el estado de conciencia total, el estado natural de la mente, sin distorsiones en la percepción, una mente pura, que es el estado natural y es un estado 100% posible. Recordemos, cuando hablamos, a veces se escucha el término iluminación y ya la gente dice, no, eso es para Buda, Jesús, Krishna, Lao Tse, para grandes maestros. No, bueno, eso se creía en la antigüedad. Bueno, incluso hace décadas atrás mucha gente se encargaba de decir que eso no era posible y actualmente quizás haya alguna persona que mencione que eso no es posible por algún tipo de interés, pero el estado de mente despierta es algo a lo cual se puede llegar. Han llegado muchísimas personas. Conozco casos de personas que han llegado a un estado de cero distorsión por el miedo, una mente totalmente pacífica, una mente totalmente neutra, una percepción totalmente neutra. Es decir, la mente vuelve a su estado original, vuelve a su estado esencial. Y la importancia en la vida de este tema es total. Una mente sana hace a una persona más feliz, más competente, más capaz de hacer cosas a nivel profesional, mayores oportunidades profesionales, mejores trabajos, o incluso mejora de su capacidad de emprender, de tener su propia empresa. Y bueno, y también que todas sus emociones negativas vinculadas con el miedo, como la angustia, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la persona ya cuando tiene la mente despierta o la mente sana o la percepción sana ya no vive más eso. De hecho, esto no lo estoy hablando porque he leído un libro y ahora estoy haciendo esta charla, o he escrito un libro y ahora les comparto esta charla y yo en mi vida personal no lo tengo aplicado. En mi caso, yo a los 21 años he sido diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, estaba muy apegado al tiempo, quería todo ya y eso tenía muchísimas cosas en la cabeza que quería realizarlas todas y pensaba que no me daba el tiempo y claro, llegué a niveles de estrés y de pánico y de síntomas en el cuerpo que me hacían sufrir mucho. Bueno, a raíz de conocer estos temas del despertar de la mente, la gestión de las emociones, la percepción neutra, eso ya no me ha sucedido nunca más y no me sucede en estos días, en esta época. Es decir, no lo quiero garantizar 100% que no me puede llegar a suceder, pero si uno vive en el ahora ya me imagino que no le puede suceder nunca más, ya se libera totalmente. En mi caso creo que me liberé totalmente, porque si a los 21 años tenía esos síntomas y a raíz de todo este conocimiento aprendido y transmitido, ahora tengo 40 años, bien, ya pasaron 20 años de esto, y la verdad que me veo muy lejos de tener esos síntomas nuevamente. Pero muy lejos, muy lejos. Entonces, para mencionarles que les estoy hablando también desde una experiencia propia y personal, desde una comprobación de estos temas. Cuando la persona sana la mente, que ahora vamos a hablar de qué significaría sanar la mente, hay una mayor calma, una mayor tranquilidad, una mejor gestión del estrés, mejora también la toma de decisiones porque la mente está mucho más calma, hay mucha claridad mental, se expande la conciencia, es decir, percibimos más, percibimos mejor, con mayor agudeza mental, con mayor nitidez, cosas que antes no percibíamos, ahora las comenzamos a percibir. Donde antes veíamos conflictos, pasamos a ver paz, pasamos a ver amor. Donde antes veíamos miedo, pasamos a ver amor. A nivel personal se mejoran las relaciones, incluso las relaciones de amistades, las relaciones profesionales, las relaciones de pareja, las relaciones familiares,
se mejoran las actitudes, se mejora la visión de la vida, se mejora la visión de la realidad. Eso impacta también en el entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. El cuerpo comienza a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque se van las distorsiones que nos hacían percibir la realidad incorrectamente. Con lo que decía antes, ¿no? El sistema de pensamiento de miedo. Eso es lo que hay que limpiar 100%, que ahora vamos a hablar un poco de lo que tendría ese sistema de pensamiento de miedo. Con lo cual esas emociones tan conocidas y que están tanto en el subconsciente colectivo como normales y como totalmente, incluso mucha gente las valora y muchos dicen que tenemos que convivir con ellas, que no hay solución. ¿De qué hablo? De la ansiedad, de la angustia, del pánico, del enojo, de la bronca, todo tipo de, en realidad se les dice emociones por ser lights, ¿no? Livianos. En realidad son todo tipo de temores, son todo tipo de miedos. Bueno, todo eso desaparece en algún momento si se emprende un camino de sanación, a medida que se trabaja, obviamente, con la reflexión. Y como dije antes, esto no solamente lo tengo experimentado por mí mismo, sino también veo gente habitualmente en mis acompañamientos individuales. En cierta forma, después de tantos años de transmitir esto, tengo un cierto método de trabajo, ¿bien? Entonces también lo veo en personas de mi entorno que son consultantes de mis servicios. Y esto también se trabaja con ejercicios, con la técnica de las afirmaciones. Hay una mejora psíquica, hay una mejora emocional y hay una mejora también física, como dije antes, y esto lo quiero destacar. ¿Por qué? Porque se van las famosas enfermedades. Se van y se previenen enfermedades. También he percibido y he sido testigo de sanación de ciertas enfermedades y también de mejora del cuerpo, de rejuvenecimiento. ¿Bien? Incluso se ralentiza el envejecimiento, se previenen enfermedades y también desaparecen totalmente las enfermedades de la vida de la persona. Esa conexión es directa. Si se limpia la mente, se limpia el cuerpo. Básicamente la sanación mental nos lleva a un bienestar total, mejora también la respiración, mejora la relajación, se logra un estado que se caracteriza por uno estar entusiasmado, inspirado, alegre, tranquilo y para siempre, ¿no? Eternamente, sea lo que sea que nos suceda en la vida. Bueno, comenzamos con algunas profundizaciones teóricas que vamos a realizar en esta charla. Es importante pensar acerca de si hay un desequilibrio en la importancia que atribuimos a lo externo y a lo interno. Es importante que pensemos a qué le atribuimos valor y proviene del mundo. Y poco a poco, reflexionando sobre esa pregunta, se abrirá la puerta para que podamos disfrutar de lo que sí tiene valor. Porque lo verdadero siempre emerge de soltar lo falso. Aquello que atribuimos valor y proviene del mundo no es verdadero. Lo verdadero solo puede estar en nosotros mismos, en aquello que realmente somos. Y digo esto para pensar en que si las condiciones externas son fuente de nuestros estados internos, estamos viviendo engañados. Lo que llamamos afuera no es causa en términos de creación de realidad, sino que es efecto. La causa siempre se aloja en la mente. Y lo que percibimos afuera es efecto de lo que proyectamos con nuestro sistema de pensamiento. Porque claro, ¿qué pasará cuando nos falte ese estímulo externo? Si dependemos de una fiesta para que se nos despierte entusiasmo, en el fondo consideramos real que nuestro entusiasmo puede venir de un ofrecimiento del mundo. Entonces es fundamental que pensemos en el desarrollo de nuestro mundo interno, lo que es nuestra psiquis. El conjunto de pensamientos, sentimientos y actitudes, revisarlos. Bueno, eso es lo que vendría a ser el sistema de pensamiento. Lo que sucede que, claro, antes mencionaba el sistema de pensamiento de miedo. Claro, el sistema de pensamiento de miedo vendría a ser ese conjunto de pensamientos, sentimientos y actitudes basados en lo irreal. Basados en lo que... ¿Y por qué decimos irreal? Porque no está basado en cómo funciona esa energía creadora de todo, que es lo único que podemos decir que existe en el universo, esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y que es quien origina absolutamente todo lo originado, más allá de que podamos utilizar diferentes términos, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, esa energía y el funcionamiento de esa energía nos da la referencia a los principios verdaderos. Todo lo que no tenga que ver con eso es falso. Una creencia es algo que está dentro. Por eso hablamos de mundo interno, más allá de que luego esa creencia se manifieste en el afuera.
Este concepto es importante también mencionarlo. Todas nuestras creencias producen manifestación. Si alguna vez sentimos alegría y goce sin motivo alguno, a ese estado me estoy refiriendo. Ese es un estado que proviene desde lo más profundo de nuestro interior. Esa es la alegría del ser. Es la alegría que surge de un estado mental natural y saludable. Nunca conviene que nos atemos a ningún elemento externo para que se nos genere un estado de ánimo. Todo estado que hagamos depender del afuera para generarse en nosotros nos llevará al sufrimiento. ¿Por qué? Por la razón de que el afuera es impermanente. Es transformación constante. Si hoy tenemos algo y sentimos tal cosa, y mañana no lo tenemos y sentimos otra cosa, estamos inmersos en el mundo de las polaridades. La verdadera paz es interna y permanente. Por tanto, si hoy sentimos paz interna, mañana sentiremos lo mismo. No habrá diferencia alguna. Es un estado en el que podemos confiar. Con lo que percibimos fuera, lo sano y natural es que fluyamos, no que nos apeguemos. Porque en realidad, como decía antes, no lo estamos percibiendo fuera, lo estamos percibiendo dentro de nuestra conciencia. Pero la mente es en cierta forma engañada y por eso enferma y por eso empieza a tener una percepción antinatural. Piensa que eso está fuera y piensa que muchos objetivos los tiene que ir a alcanzar y que están en el mundo, cuando en realidad ya están en uno mismo. Porque además otra cosa, si nos apegamos, se nos dificulta algo muy importante que es soltar. Y saber soltar para la mente sana, que estamos hablando, es muy importante. La vida nos pone siempre en situaciones donde debemos soltar. Sea una relación, sea una casa, sea un trabajo, sea una ciudad, sean objetos materiales, pensamientos, es decir, creencias inútiles que antes teníamos, qué sé yo, podremos tener creencias inútiles de niños que ahora siendo adultos están caducas, porque la vida quiere que nosotros transmutemos a ese sistema de pensamiento verdadero. Entonces, desde lo más sutil hasta lo más denso a nivel material, deberíamos considerar aprender a soltar. 2 puntos quiero que tengamos en claro en estas primeras reflexiones. Que lo externo no nos puede otorgar felicidad porque la separación de dentro y fuera es ilusoria. El afuera es transformación constante, es impermanente. La esencia de todo lo que percibimos es el cambio. Entonces de ahí que no tiene sentido apegarse absolutamente a nada. Desde el miedo y la búsqueda de seguridad nos aferramos a algo del afuera y pretendemos que ese algo esté siempre. Pueden ser personas, objetos, ideas, etc. Todo es cambio y sobre nada conviene apegarse, sobre nada conviene adueñarse. Entonces esto lo menciono de entrada porque el adueñamiento también es un impulso fundamental de la mente programada en el sistema de pensamiento de miedo. El adueñamiento está en el subconsciente colectivo y está considerado incluso como normal y muy válido, adueñarse. Siempre la manera en que nos sentimos es consecuencia de nuestra percepción. Nuestra propia interpretación de los hechos de la realidad, nuestros juicios, es lo que verdaderamente determina cómo nos sentimos. El sentir nace desde dentro. Este también es un concepto muy, pero muy importante que quiero compartir. Siempre estamos decidiendo, o sea, tenemos libertad de pensamiento. Aquello que decidimos ver nos lleva a sentirnos de una determinada manera. Pero lo que decidimos ver no lo hemos decidido en el momento que lo vemos. Esa decisión fue gestada desde mucho antes. Entonces aquí incorporamos el concepto de mente subconsciente, tan importante. Nuestra percepción está configurada desde nuestro sistema de pensamiento, el cual se aloja en nuestra mente, pero nuestra mente tiene 2 dimensiones. Una que podemos, en cierta forma, podemos ver, que es un 5%, que son las creencias que más o menos sabemos que tenemos, las palabras que más o menos sabemos que tenemos, las actitudes que decidimos y controlamos y dominamos y que somos conscientes, y otra parte de la mente no la vemos. Con todos esos elementos, actitudes, pensamientos, ideas, sentimientos, palabras, es un 95% que no vemos. Y luego también están los niveles de la mente. Esto también es importante mencionarlo. El nivel racional, el nivel emocional y el nivel físico. Es decir, cada nivel racional, emocional y físico tiene su parte consciente e inconsciente. Es decir, una parte que vemos y una parte que no vemos. ¿Qué significa? Que tenemos pensamientos lógicos y racionales que somos conscientes y otros que no. Emociones de las cuales somos conscientes y otras que no. Y también atributos físicos, actitudes, que pueden ser incluso movimientos, son cosas muy,
muy físicas, muy ya vinculados con el cuerpo y con la materia, algunas que vemos y otras que no. ¿Y por qué pensamos que lo que vemos está creado ahora? Porque la creencia en el tiempo nos engaña. Pensamos que vivimos en el tiempo y pensamos que decidimos ahora. Y en esto tiene que ver la parte oculta de la mente, que es la mente subconsciente. Por el hecho de estar oculta, la mente subconsciente, lo que significa que gran parte de nuestros pensamientos están ocultos, entonces en la realidad están esos pensamientos materializados, pero subconscientemente materializados. Es decir, por eso a veces se piensa que la realidad está fuera y uno se siente pasivo hacia esa realidad, porque en realidad percibe pensamientos subconscientes materializados. Es decir, la persona co-creó una realidad de la cual no se dio cuenta. Entonces ahora la ve como que es una realidad que no tiene nada que ver con su persona. Pero lo que percibimos se viene gestando desde el día que nacimos, sin meternos en lo que llamamos vidas pasadas, ¿no? Para no liarnos. Para comprender esto necesitamos abrirnos a la posibilidad de que aquello que vemos viene gestándose fuera del tiempo. Nuestros procesos psíquicos, el sistema de pensamiento y la percepción no tiene tiempo. Ninguno de nuestros procesos están sujetos al tiempo, tal y como lo conocemos, ¿no? La teoría esta de horas, minutos, segundos que avanzan, años, que incluso después eso repercute en una determinada edad. Y bueno, eso después lo atamos a nuestra personalidad y pensamos que nuestra personalidad tiene unos años en el mundo, ¿no? Entonces, también esa teoría del tiempo falsa, porque en realidad el tiempo no es lineal, ni va ascendiendo hacia nada, el tiempo es totalmente esférico. Esa es la teoría del tiempo real. La teoría del tiempo falsa también se encuentra en ese sistema de pensamiento de miedo subconsciente. Porque esto no sé si lo aclaré. El sistema de pensamiento, ese que hablamos, tanto verdadero y el falso, están a nivel subconsciente. Es decir, nosotros podemos tener ideas de tiempo, ideas de daño, ideas de culpa, juicios duales, ideas de separación, ideas de conformismo, de pérdida, de carencia, todo a nivel subconsciente. Y eso va co-creando realidad. Lo que vemos en la realidad es similar a ver una gota de un gigantesco y profundo océano. Ese océano ha gestado a la gota, pero nosotros desde la mente tendemos a ver la gota sin prestar atención al océano que la ha gestado cuando en otros instantes de este mismo ahora. Lo que en el mundo conocemos rotulado como pasado. Pero pasado y futuro son una ilusión. Solo existe este eterno presente. Entonces, en esta reflexión, quiero que tengamos en claro 4 puntos, 4 conceptos muy importantes. Lo que sentimos proviene de nuestro interior. Las emociones no se sienten por nada externo, por nada que ocurra afuera. Están vinculadas con nuestra programación mental, con nuestro modelo de creencias o sistema de pensamiento. La creencia en el tiempo lineal, en intervalos de tiempo inexistentes, nos engaña. Y esos intervalos de tiempo inexistentes son pasado y futuro. Y también se crea desde ahí, desde la teoría del tiempo falsa, la sensación de que el tiempo avanza hacia adelante y que existiría un futuro y estamos dejando atrás un pasado. Bueno, esa percepción se distorsiona justamente por eso, porque los procesos psíquicos no entienden del tiempo. La conciencia que nosotros tenemos no entiende nada del tiempo. Sin embargo, la mente está apegada al tiempo, porque vivimos atados al tiempo, a las horas, a los minutos y a los segundos. Tercer punto importante, configuramos nuestra realidad desde nuestra libertad de pensamiento, desde nuestro libre albedrío. Y cuarto punto importante, hay 2 dimensiones de la mente, consciente y subconsciente. Es decir, no somos simples espectadores del mundo que vemos, somos co-creadores. El concepto de pasividad ante algo creado y que nosotros vemos fuera alimenta el sistema de pensamiento falso y antinatural. Entonces debemos asentar la idea de que somos nosotros quienes elegimos ver la realidad que vemos. Entonces eso nos ayudará a ser más conscientes del infinito poder que tiene nuestra percepción. Es decir, el victimismo en cierta forma no existe. El victimismo también está en ese sistema de pensamiento falso. Solo podemos ser víctimas de las ideas que aceptamos, que creímos, pero nunca del mundo. La victimización realmente proviene de nuestra propia autohipnosis,
del hecho de intentar deshacernos de aquello que no nos gusta viéndolo fuera. Entonces, es importante que sepamos también, para la sanación de nuestra mente, el concepto de co-creación de realidad. Nuestra realidad es co-creada por nuestra mente, por nuestro sistema de pensamiento. El concepto también de responsabilidad, que es el contrario al concepto de victimismo. O sea, la responsabilidad por nuestra realidad es un derivado de la idea de co-creación y nos ayuda a dejar de lado el victimismo, la queja, la protesta, el tema de querer manipular la realidad, controlar la realidad, el rechazo hacia lo que percibimos. O sea, esos hábitos en los cuales mucha gente está inmiscuida son ilusorios. ¿Por qué? Porque somos responsables y co-creadores de lo que vemos. Entonces, el rechazo, la queja, la victimización son elementos que nos producen siempre sufrimiento. Cuando rechazamos lo que percibimos y no lo aceptamos, es un intento de querer controlar caprichosamente la realidad. Y estos tres hábitos que mencioné antes, la queja, el victimismo, el rechazo, tienden siempre a rigidizarse, tienden a quedarse fijos. Entonces, a esos hábitos mentales, para que la mente se quede tal y como está y no sane, se le dio el nombre desde la psicología como mecanismos de defensa. Esa es la definición de mecanismos de defensa. O sea, gestos mentales para que la mente no evolucione hacia un estado de paz y se mantengan rígidas las creencias. Hay otros más, como la negación, la racionalización, la proyección, son los más conocidos. La negación es muy simple, es decir, niego la realidad. Hay miles de ejemplos de gente que está en la negación. La proyección, culpo a otros por mi situación. La racionalización, me invento una excusa racional para quedarme donde estoy y me la creo. Entonces, como para ya ir terminando, voy a compartir dos conceptos centrales más para la sanación de la mente y voy a hacer un resumen general que ya estamos llegando al tiempo estipulado. Ver al mundo como algo separado de nosotros es subestimar nuestro propio poder perceptivo, nuestro propio poder creador. Aun cuando la realidad que vemos no nos guste, siempre la hemos elegido nosotros. Y en ese proceso de percibirnos integrados al mundo, percibir la realidad unificada a nuestra conciencia, en ese proceso nos damos cuenta que si estamos sufriendo es porque estamos eligiendo ver de una determinada manera las situaciones. Las estamos eligiendo ver desde y con sufrimiento, es decir, desde el miedo. Y para esto vamos a hacer un ejercicio en la parte práctica. ¿Por qué? Porque también mucho sufrimiento de nuestro sistema de pensamiento viene a raíz de cómo elegimos interpretar ciertas situaciones. Por eso voy a compartir en la parte práctica un ejercicio que trae el libro El arte de sanar la mente, que es un ejercicio de situaciones específicas, es decir, un ejercicio para la sanación de situaciones específicas, subconscientes. Por eso cuesta tanto sanarlas, porque están en el subconsciente. Entonces, este ejercicio ayuda a que vayamos al subconsciente a sanar estas situaciones que están arraigadas en nuestro sistema de pensamiento. Y si esas situaciones las interpretamos falsamente, se quedaron en nuestro sistema de pensamiento derramando falsedad, por así decirlo. Y esa falsedad fue a nuestra percepción y percibimos el mundo desde esa falsedad. Entonces, por eso conviene mucho hacer este ejercicio de sanación de situaciones específicas, que lo he realizado yo y también lo he compartido con muchísimos consultantes, que le ha sido muy, pero muy efectivo. Y todo esto ayuda mucho a alcanzar el estado natural de la mente, que es un estado neutro. Es muy útil que siempre tomemos como criterio nuestro estado natural como aquello que es verdadero, como aquello que es real, y en realidad por eso luego se van las emociones, porque la persona percibe de manera neutra. Esa es la verdadera percepción. La verdadera percepción no es una percepción con emociones vinculadas con el miedo. Si estoy percibiendo algo desde la angustia y desde la tristeza y me da ansiedad o me da bronca o me da enojo,
lo estoy percibiendo falsamente. Entonces aquí he compartido estos dos conceptos fundamentales antes de terminar y pasar al ejercicio de sanación de situaciones, la parte práctica. Aquí se desprenden dos conceptos centrales. El paradigma de percepción de unidad, es decir, la conciencia de unidad, que nos dice que el mundo o la realidad no está separada de nuestra conciencia, está totalmente integrada. Y segundo, el estado mental a donde nos lleva el sistema de pensamiento de miedo es al sufrimiento. Y el estado mental a donde nos lleva el sistema de pensamiento del amor es la paz. Bueno, vamos a repasar lo que vimos hasta ahora y recomiendo también que realicen el ejercicio práctico como complemento a esta charla teórica, bien, teórica y conceptual, donde vimos diferencia entre sanación de la mente y despertar de la mente o despertar espiritual, que no hay diferencias, simplemente son formas de decir que se inicia el camino hacia la disolución del ego. La importancia de la sanación de la mente en la vida, por si alguien tiene dudas o no ve la conexión del tema con la vida cotidiana, esto lo hablamos. También vimos que lo externo no nos puede otorgar felicidad eterna. El afuera es transformación constante. También vimos la importancia de soltar y fluir. Eso se logra también con una disolución importante de creencias de apego y adueñamiento. También hay ejercicios para eso, pero en esta charla no lo vamos a desarrollar porque no es el tema de hoy. Vimos también que lo que sentimos proviene de nuestro interior, de nuestro propio sistema de pensamiento. Y esto es importante porque muchísimas personas piensan que lo que sienten viene de afuera, viene de la realidad. Y eso es una idea de conciencia de separación, que es la conciencia que provoca miedo y sufrimiento. De hecho, esto se da para una sola persona o también para la humanidad. La humanidad está en conciencia de separación, provocando y sufriendo los efectos de la conciencia de separación. También vimos que la creencia en el tiempo lineal nos engaña, el tiempo es esférico. El concepto de libre albedrío, configuramos nuestra realidad desde nuestra libertad de decidir a través del pensamiento. Eso es importante. Lo recalco también porque muchas personas no se creen libres, no sienten que son libres, porque ese sistema de pensamiento falso, en cierta forma, las aprisiona, porque está basado en la carencia. Y principalmente quiero destacar en este resumen, dejar la recomendación de la importancia de revisar el sistema de pensamiento, y en lo que es revisar el sistema de pensamiento está vinculado la parte práctica que vamos a ver. Porque si hay interpretaciones de situaciones traumáticas de la infancia en el propio sistema de pensamiento, esas situaciones las tienen que sanar. Recuerdo